Siempre pensé que conocía cada centímetro de esa carretera. La he recorrido tantas veces que podría describir cada curva, cada árbol, incluso con los ojos cerrados. Pero aquella noche, algo cambió. No había nadie más en la carretera, o al menos eso creía. Era solo yo, el rugido constante del motor y la oscuridad infinita que me envolvía. Pero entonces la vi, una figura en el borde del camino, pálida, inmóvil, casi perdida en la penumbra. Pensé que era una chica en problemas, alguien que necesitaba ayuda, pero en cuanto se subió al camión, entendí que había cometido un error, uno que jamás podrá olvidar, porque lo que se subió a mi camión esa noche no era humano. 30 años al volante me enseñaron muchas cosas. Aprendí a leer el camino como otros leen un libro, a distinguir la buena comida de gasolinera de la que te deja enfermo por días y a mantenerme despierto cuando las horas se volvían eternas. Pero, sobre todo, aprendí a no hacer caso de las historias que cuentan los camioneros. Las carreteras de México están llenas de cuentos. Algunos juran haber visto niños que aparecen en la neblina de la autopista México-Toluca, siempre pidiendo ayuda, siempre desapareciendo si te atreves a mirar atrás. En La Rumorosa, los veteranos dicen que, si viajas solo y de madrugada, puedes sentir cómo tu camión se vuelve más pesado, como si alguien se hubiera subido sin que te dieras cuenta. Otros hablan de luces en el cielo, de bultos negros en los acotamientos, de voces que susurran por la radio cuando la señal se pierde. Puras tonterías para asustar novatos, siempre pensé. Gente que desaparece sin dejar rastro, sombras que caminan entre la neblina, conductores que aseguran haber visto a alguien en la carretera, pero cuando pasan a su lado, no hay nada. Yo nunca creí en esas cosas, pero cuando me ofrecieron un último encargo antes del retiro, algo dentro de mí se revolvió. No era miedo, ni mucho menos. Era inquietud. Como cuando sientes que estás olvidando algo importante, pero no puedes recordar qué. La carga era simple, un contenedor sellado, sin preguntas. Solo tenía que llevarlo de un punto a otro, como lo había hecho 1000 veces antes. Encendí el motor, revisé los espejos y solté un suspiro. Un último viaje, nada más. Puse el camión en marcha y me adentré en la noche. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, de esas que no dejan ver ni una sola estrella. La carretera se extendía frente a mí, oscura y desierta, con la neblina lamiendo el asfalto como si quisiera tragárselo. Había algo extraño en el ambiente. No sabía si era la falta de tráfico, la estática en la radio o el simple hecho de que mi cuerpo sentía un cansancio diferente. No el de siempre, el que uno alivia con un café bien cargado y un cigarro a medias. No, esto era otra cosa, algo que no sabía cómo explicar. Subí el volumen de la radio, buscando alguna estación que no sonara como si hubiera algo respirando entre las interferencias. Solo encontré un canal de música country vieja, así que lo dejé. Cualquier cosa era mejor que el silencio. Me repetí que no debía hacer caso a los rumores, porque vaya que lo sabía. Se decía que en esta carretera habían desaparecido conductores sin explicación, que algunos camioneros que la cruzaron nunca volvieron a ser los mismos. Que los más afortunados solo contaban haber visto figuras en la neblina, pero los menos afortunados, bueno, esos no contaban nada. Yo no creía en esas cosas, nunca lo hice, pero lo cierto es que llevaba más de 1 hora manejando y no había visto ni un solo auto, ni un alma en la carretera. Eso no era normal, entonces la vi. Al principio pensé que era una sombra de la neblina, pero conforme me acerqué, los faros iluminaron su silueta. Era una mujer. Estaba de pie en el acotamiento,
justo bajo un farol viejo que titilaba como si estuviera a punto de apagarse. Vestía un abrigo largo y oscuro, empapado por la lluvia, y tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. No se movía. Bajé la velocidad. No suelo recoger autoestopistas, mucho menos de noche, pero algo en ella me hizo dudar. Quizás era la forma en la que se sostenía, como si estuviera congelada en el tiempo. Quizás era la soledad de la carretera y el pensamiento de que, si no la ayudaba yo, nadie más lo haría. Me detuve junto a ella y bajé la ventana del copiloto. ¿Necesita ayuda?, pregunté. La mujer no respondió de inmediato. Por un momento, pensé que tal vez estaba dormida de pie, o peor aún, en estado de shock. Iba a preguntarle otra vez cuando, sin decir palabra, abrió la puerta y subió al camión. No debía haberme detenido. Lo supe en el instante en que la mujer abrió la puerta del camión y subió sin decir palabra. El aire en la cabina se volvió frío al instante, como si de repente el invierno hubiera entrado conmigo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, golpeando el parabrisas en un ritmo irregular, como si el mismo cielo estuviera nervioso. Ella se sentó en el asiento del copiloto sin verme. Mantenía la cabeza baja, el cabello empapado cubriéndole el rostro. No sé qué me inquietaba más, su postura rígida, su silencio absoluto o ese olor extraño que empezó a llenar la cabina. No era solo humedad, era algo más, algo rancio, como ropa vieja guardada por demasiado tiempo. Tragué saliva y traté de parecer tranquilo. ¿A dónde la llevo?, la mujer tardó en responder. Durante unos segundos pensé que no me había escuchado, pero entonces, sin levantar la cabeza, murmuró con voz baja y áspera: Arroyo Hueco. Fruncí el ceño. No conocía ese nombre. Giré un poco el GPS y busqué en la pantalla, pero no había ningún arroyo hueco cerca. ¿Está segura?, pregunté. Silencio. El motor del camión rugió cuando metí primera y volví a la carretera. La incomodidad creció con cada kilómetro. Manejé en silencio, esperando que la mujer dijera algo más, pero ella permanecía inmóvil, con las manos sobre el regazo y la cabeza inclinada hacia la ventana, como si estuviera viendo algo más allá de la neblina. Cada pocos segundos la miraba de reojo por el espejo retrovisor. Algo no estaba bien. Por la forma en que sus hombros subían y bajaban apenas perceptiblemente, entendí que estaba respirando, pero su pecho no se movía. Era como si su cuerpo estuviera ahí, pero algo en ella no perteneciera del todo a este mundo. El frío seguía apretándome los huesos. Decidí encender la radio, solo para romper ese maldito silencio. Giré la perilla y un crujido de estática explotó en la cabina. ¡Mierda!, susurré, cambiando de frecuencia. Pero todas sonaban igual, puro ruido. Entonces, entre la estática, algo se filtró. Un susurro. «Rubén». Mi corazón se detuvo. Giré la cabeza bruscamente hacia la mujer. Ella seguía ahí, quietísima. Pero ahora su mano estaba apoyada en el vidrio, como si tratara de tocar algo al otro lado. No pude evitarlo. Un instinto primitivo, uno que gritaba en lo más profundo de mi ser, me obligó a mirarla por el espejo retrovisor. Y en ese instante me di cuenta del horror. No tenía reflejo. El asiento del copiloto estaba vacío. El miedo me golpeó el pecho como un puño de hierro. Pisé el freno con fuerza. Las llantas derraparon en el pavimento mojado. El camión tembló y se ladeó violentamente, pero logré mantenerlo en la carretera. Mi respiración era un desastre, cortada, rápida, sintiendo cada latido en mis sienes. Miré al asiento del copiloto con el estómago revuelto. La mujer seguía ahí, pero ahora
ahora me estaba mirando. Y fue entonces cuando lo vi. No tenía rostro. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie lisa y pálida, como si alguien la hubiera borrado del mundo. El pánico me golpeó como un mazo. Grité. Giré el volante sin pensar, saliéndome del carril y sintiendo el peso del camión tambalearse. Cuando logré estabilizarlo, miré de nuevo. El asiento del copiloto estaba vacío. La radio se apagó. El aire en la cabina seguía helado. Solo quedaba una cosa. En la ventana del copiloto, justo donde ella había apoyado la mano, había una marca húmeda. Y, debajo de la marca, en la neblina que empañaba el vidrio, se leía algo escrito con dedos temblorosos: «Llévame a casa». No sé cómo encontré la fuerza para seguir manejando. Solo sé que no podía detenerme. Conduje sin rumbo fijo, sintiendo el camión más pesado que nunca. El frío en la cabina no desaparecía y la sensación de que alguien más estaba allí conmigo seguía pegada a mi espalda como una sombra. No miraba el asiento del copiloto. No podía. La frase en la ventanilla seguía escrita con esos trazos temblorosos: «Llévame a casa». Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué significaba ni a dónde debía llevarla, pero una cosa era segura: si no hacía algo, ella seguiría ahí. Las luces de una gasolinera parpadearon en la distancia. Pisé el freno con cuidado y estacioné junto a los surtidores. Apagué el motor, pero me quedé sentado unos segundos, con las manos temblando sobre mis piernas. «Respira, Rubén». Bajé del camión y dejé que el aire helado me despejara un poco la cabeza. El lugar estaba casi vacío. Solo había un viejo con un overol azul limpiando el parabrisas de una camioneta oxidada. Me vio y frunció el ceño. Me acerqué a él, aún sintiendo el pecho apretado. «Disculpe, necesito hacerle una pregunta». El hombre dejó el trapo sobre el capó del coche. «¿Qué pasa, amigo?». Tragué saliva. Vi algo en la carretera. El viejo me miró en silencio, como si ya supiera lo que iba a decir. «¿Dónde?». «En la ruta 2, bajo un farol parpadeante». El hombre suspiró y negó con la cabeza. «Eleanor Hayes». Sentí un nudo en la garganta. «¿Quién es?». El viejo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Una joven que desapareció hace muchos años en esa carretera. Se dice que la última vez que la vieron, subió a un camión. Unos días después, la encontraron en el bosque, muerta, mutilada». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Y el conductor?». El viejo negó con la cabeza. «Nunca lo encontraron». Miré mi camión. La frase seguía ahí, marcada en la ventanilla con esa escritura temblorosa: «Llévame a casa». Algo en mi pecho se apretó con fuerza. No podía dejarla ahí. No después de saber su historia. No después de haber sentido su presencia, su dolor, su necesidad de volver. Volteé hacia el viejo con una expresión decidida. «¿Dónde está su casa?». El hombre me miró con sorpresa. «¿Quiere decir que...?». Asentí. «Si lleva tantos años esperando un viaje de vuelta, alguien tiene que dárselo». El viejo tragó saliva y luego suspiró. «Su familia vivía en Arroyo Hueco, pero el pueblo ya no existe. Lo abandonaron en los 70. Sentí un escalofrío. Arroyo Hueco. El mismo nombre que ella susurró cuando subió al camión. Miré de nuevo la ventana. Las letras escritas en la neblina parecían más marcadas, como si la hubieran escrito otra vez. Tragué saliva, me giré y caminé de vuelta al camión. El viejo me vio hacerlo con incredulidad. «Oiga, ¿está seguro de esto?». Me detuve en la puerta del camión y lo miré por encima del hombro. «No, pero de todas formas voy a hacerlo». Subí a la cabina y encendí el motor. El rugido del camión llenó la noche.
Metí primera y salí de la gasolinera sin mirar atrás. No sabía si estaba cometiendo el peor error de mi vida, o si finalmente le estaba dando descanso a un alma que llevaba demasiado tiempo atrapada en el camino. El motor rugía mientras la carretera oscura se extendía ante mí. Conduje en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No miraba la ventana del copiloto, no miraba los espejos. El aire seguía helado y la sensación de que no estaba solo en la cabina se mantenía pegada a mi piel como una segunda sombra. Mi mente peleaba contra sí misma. Esto no puede estar pasando. Fue el cansancio, la lluvia, la sugestión. Pero si no es real, ¿por qué sigo sintiendo su presencia? Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, la imagen volvía a mí. El cabello empapado, las manos pálidas, ese rostro inexistente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Golpeé el tablero con la mano, frustrado. ¡Mierda!, murmuré entre dientes. Debía detenerme. Necesitaba aire. Vi un pequeño desvío más adelante y giré bruscamente, deteniéndome en un viejo paradero de camiones abandonado. Apagué el motor. Respiré hondo. No podía seguir así. Si esto era real, entonces había subido a algo que no pertenecía a este mundo. Y si no lo era, entonces estaba perdiendo la cabeza. Bajé del camión y cerré la puerta con fuerza. La lluvia había cesado, pero la neblina se mantenía espesa a mi alrededor. Me apoyé en el capó, frotándome la cara con ambas manos. ¿Qué carajo me está pasando? Me volví hacia la carretera. La oscuridad era absoluta. No había faros en la distancia, ni un solo auto, solo mi camión, solo yo, y la frase en la ventana del copiloto: «Llévame a casa». Tragué saliva. No podía ignorarlo, no después de todo lo que había visto. «Mierda», susurré. Subí al camión de nuevo, pero esta vez no encendí el motor de inmediato. «Si de verdad estás aquí, dime qué quieres», murmuré al aire. El silencio me envolvió. Por un segundo pensé que estaba hablando solo, pero entonces la radio chisporroteó. La estática crujió con fuerza y, entre el ruido, una voz rota se filtró. «Arroyo Hueco». Un escalofrío me recorrió la nuca. Mi respiración se hizo pesada. No podía seguir dudando, no podía seguir huyendo. Metí primera y volví a la carretera. Terminaría este viaje, no por miedo, no por curiosidad, sino porque, en el fondo, sabía que nadie más lo haría. El camino se sentía eterno. Había recorrido kilómetros sin ver un solo auto, sin escuchar nada más que el rugido del motor y el leve crujido de la radio intermitente. A pesar de la tensión en mis hombros y el frío en la cabina, había tomado mi decisión. Llevaría a Eleanor a casa, pero había un problema. No sabía dónde quedaba. Arroyo Hueco. Ese nombre no aparecía en mi GPS. No estaba en ningún letrero, en ninguna desviación. Y aunque mi instinto me decía que debía seguir conduciendo, no podía lanzarme a la nada sin una pista más clara. La duda volvió a instalarse en mi pecho. ¿Estoy haciendo lo correcto? Giré el volante con fuerza y tomé la primera salida que encontré. Unos kilómetros más adelante, vi un motel de carretera con un café abierto. Me estacioné en el pequeño lote, apagando el motor con un suspiro cansado. El letargo del viaje pesaba en mis huesos, pero no tenía tiempo para descansar. Bajé del camión y crucé la calle hasta el café. El lugar estaba casi vacío. Una mesera limpiaba la barra con la mirada perdida en la televisión vieja que colgaba en la esquina. Un par de camioneros bebían café en una mesa apartada. Sus rostros cansados reflejaban las mismas horas en carretera que las mías. Me acerqué a la barra y me senté en un banco. La mesera se giró y sonrió por costumbre. «¿Qué le sirvo, cariño?» «Café negro, cargado».
Asintió y se alejó sin preguntar más. Saqué el teléfono y busqué Arroyo Hueco de nuevo. Nada. 0 resultados. Cuando la mesera regresó con mi café, decidí probar suerte. Oiga, ¿le suena un pueblo llamado Arroyo Hueco? Ella frunció el ceño. ¿Arroyo Hueco?, repitió, pensativa. No escuchaba ese nombre desde hace años. El aire se me atoró en la garganta. ¿Lo conoce? La mesera dejó la cafetera en la barra y apoyó una mano en la cadera. Solía ser un pueblito al norte, pero ya no queda nada de él. Fue abandonado hace décadas. ¿Por qué? La mujer se encogió de hombros. Hubo un incendio en los 70. Mucha gente se fue después de eso y con el tiempo el pueblo murió. Tragué saliva. Si quisiera llegar hasta ahí, ¿cómo lo haría? Ella me miró con extrañeza. ¿Para qué querría ir a un lugar fantasma? No tenía una respuesta que pudiera decir en voz alta. El silencio se alargó. Finalmente, la mesera suspiró. Si de verdad quiere ir, hay un camino viejo que lleva hasta allá, pero dudo que su camión pueda pasar. Apenas queda carretera. Sacó una libreta del bolsillo de su delantal y garabateó algo. Tome esta ruta. Lo llevará tan cerca como se puede llegar en auto. De ahí tendría que caminar. Tomé el papel con manos tensas y lo guardé en mi chaqueta. Gracias. Ella solo asintió. Le di un trago largo al café, sintiendo el calor recorrer mi cuerpo. Al salir del café, miré el camión bajo la luz amarilla del estacionamiento. El aire helado sopló con fuerza. Arroyo Hueco me esperaba, y sabía que ella seguía allí, esperando su último viaje a casa. La carretera se fue desmoronando poco a poco. Primero, los letreros desaparecieron. Luego, el pavimento se volvió un camino de tierra y piedras. Finalmente, solo quedaban árboles altos, sombras que se alargaban con la luz de los faros y la sensación de que estaba cruzando un umbral invisible. Arroyo Hueco estaba cerca. Lo sentía en el aire frío, en el silencio absoluto de la noche. Conduje hasta donde la carretera me lo permitió. Tal como dijo la mesera, el camino estaba demasiado deteriorado para continuar en camión. Pisé el freno y apagué el motor. El silencio fue ensordecedor. Respiré hondo y bajé. El bosque era espeso. Sus ramas retorcidas se mecían con el viento. En la distancia, apenas visibles en la penumbra, sobresalían los restos de un pueblo olvidado. Casas de madera podrida, ventanas rotas, faroles oxidados que nunca volverían a encenderse. Arroyo Hueco. Saqué la linterna de la guantera y ajusté la chaqueta. Vamos, terminemos esto. Mis pasos resonaron sobre la tierra húmeda mientras me adentraba en el pueblo. Había algo extraño en el aire. El frío no era normal. No se sentía como una simple baja de temperatura, sino como algo que se filtraba en los huesos, que se pegaba a la piel. Las calles estaban cubiertas de hojas secas y escombros. Todo estaba muerto, excepto la sensación de que alguien más estaba aquí. La sensación de que no estaba solo. Entonces la vi, de pie, a unos metros, frente a una casa derruida. Su silueta apenas era una sombra en la niebla. Eleanor. No sé cómo lo supe, pero no había duda. Mi respiración se volvió pesada, pero no retrocedí. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso pesaba el doble que el anterior. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la linterna iluminó su figura, su abrigo mojado, su cabello empapado pegado a su rostro, su cuerpo inmóvil, esperando. Tragué saliva. Te traje a casa. La neblina pareció espesarse a su alrededor. El viento sopló con más fuerza. Eleanor levantó la cabeza. Por primera vez la vi claramente. Su rostro estaba allí. No era la cara sin rasgos que vi en el camión. No, ahora tenía ojos, tenía boca.
pero estaba desfigurado, como si alguien hubiera intentado devolverle su identidad y hubiera fallado. Sus labios se separaron, y en un susurro, como si el viento hablara por ella, dijo: «Gracias». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El aire vibró. Por un segundo, todo pareció volverse más denso, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Y entonces Eleanor se desvaneció. Se convirtió en polvo, en niebla, en nada. El frío desapareció, el viento cesó. Arroyo Hueco volvió a ser un simple pueblo muerto. Un susurro final se perdió entre los árboles. «Llévame a casa». Cerré los ojos, respiré hondo y supe que la había dejado ir. El último viaje de Eleanor había terminado. Me giré y regresé al camión, sintiendo el peso de la noche en mis hombros. Encendí el motor. Las luces iluminaron la carretera. Era momento de seguir adelante.